Bienvenidos, es tiempo de aprender de la palabra de Dios. Nehemías capítulo 4, versículo 1. Vamos a leer del versículo 1 al 14, si me lo permite. Yo tengo una nueva versión que es la nueva traducción viviente. Algunos ya la tienen. Vamos a poner ahí en la NBI y van a poner atención a lo que voy a leer. Dice así, Nehemías 4 del 1 al 14. Cuando Sanballat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo. Se puso furioso y se burló de los judíos, diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria: ¿qué cree que están haciendo estos pobres y debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y para colmo piedras calcinadas? Tobías el amonita, que estaba a su lado, comentó: esas murallas se vendrán abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. Entonces oré: escúchanos, Dios nuestro, porque se burlan de nosotros. Se burlan, recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. No pases por alto su culpa, no borres sus pecados, porque han provocado alrededor enojo delante de los que construyen la muralla. Por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad hasta la mitad de su altura, porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. Sin embargo, cuando Sanballat, Tobías, los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que la obra progresaba y que se estaba reparando la brecha ante la muralla de Jerusalén, se enfurecieron. Todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén, a causar confusión entre nosotros. Así que oramos a nuestro Dios y pusimos guarda en la ciudad y de noche y de día para protegernos. Entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse: los trabajadores se están cansando y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Además, jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. Mientras tanto, nuestros enemigos decían: antes de que se den cuenta de lo que está pasando, caeremos encima de ellos, los mataremos y detendremos el trabajo. Los judíos que vivían cerca de los enemigos venían y nos decían una y otra vez: llegarán de todos lados y nos atacarán. De manera que coloqué guardias armados detrás de las partes más bajas de la muralla, en lugares más descubiertos, pues puse a la gente por familias para que hicieran guardia con espadas, lanzas y arcos. Luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije: no les tengan miedo al enemigo, recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y lucha por y luches por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. Amén y amén. Voy a orar. Señor, te doy gracias en esta tarde. Gracias por tu bondad, tu palabra. Yo te pido que traigas claridad a nuestras vidas, que tu Espíritu Santo hable. Quita todo cansancio, toda distracción, Señor, y permítenos estar concentrados en lo que nos quieres hablar. Gracias te damos. Oramos en el nombre de Jesús y todo el pueblo dice: amén y amén. Muy bien. Es una historia muy linda. Nehemías es un libro maravilloso. Ahora voy a hablar algo de eso, pero recordé de Iván, un amigo de Medellín. Recuerdo que Iván tenía una manera muy particular de evangelizar. Él tomaba taxis y les preguntaba: ¿y cómo está? Y el taxista se regaba. La mayoría se regaba diciendo la situación del país, y eso suele pasar. Usted habla generalmente con cualquier persona y le dice: ¿cómo ves la situación del país? Y la gente: no, terrible, la izquierda, la derecha, la de la mitad, el de arriba, el de abajo, este roba, mire estos huecos, yo esto no hace. O sea, generalmente la gente habla de su herida, de su dolor, y ve, cierto, la situación de nuestro país. Nehemías es diferente. Es fácil analizar, examinar y conversar sobre los problemas del mundo, pero lo que necesitamos son personas que hagan que algo, cierto, pase, que hagan algo al respecto. Eso hacía mi amigo después de escuchar a la gente les decía: ¿y tú
¿Qué estás haciendo para que eso cambie? Después de que la gente se regaba diciendo la problemática, porque ya conocemos la problemática de nuestro país, pero ¿qué estamos haciendo para eso? Nehemías fue alguien que hizo. Es un libro interesante. Este libro se escribe cuando el pueblo empieza a salir prácticamente, estaba en cautividad, pero estaba saliendo. Resulta que los que conocen la historia del Antiguo Testamento, hay un pueblo llamado el pueblo de Israel. ¿Cuántos sabían? Y este pueblo pues fue donde escogió el Señor, de una tribu de Judá, el Señor Jesucristo. Pero este pueblo que Dios ama, como nosotros, igual que nosotros, fue un pueblo con un corazón rebelde, un corazón que siempre se desviaba, negociaba sus principios, y hubo un momento que ellos terminaron cautivos por causa del hijo comenzó con Salomón, se empezó a dividir el reino, y el hijo de Salomón, que se llamaba Roboam, él empezó a escuchar consejos, no de los ancianos sino de los jóvenes, y terminó el pueblo en cautividad. ¿Bajo qué opresión? De Babilonia. Después se levanta otro reino, y esto es historia, quiero dejárselos ahí. Se levantó un reino llamado el reino persa, y en ese reino que venció al imperio babilónico se levanta un emperador, un rey llamado Ciro, y este hombre, tocado por Dios, dejó retornar al pueblo. Y les voy a leer el texto donde pasó esto. Solo escuchen ustedes. Eso está en segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 22 y 23. Dice así: en el primer año del rey Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía, porque Dios cumple, que había dado por medio de Jeremías. Movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra y me encargó construir un templo en Jerusalén, que está en Judá. Cualquiera que pertenezca al pueblo del Señor puede regresar para realizar esta tarea, y que el Señor su Dios esté con ustedes. Este hombre, es cierto, rey de Persia, empieza a dejar retornar el pueblo. ¿Y el pueblo cómo empieza a retornar? Por lo menos dos tribus que retornaron: a través de Zorobabel, que fue el que se llevó un grupo, gobernador de Judá, a través de Esdras y a través de Nehemías. Ya llegué a Nehemías. Entonces Nehemías es un hombre que servía a un rey, era copero del rey, pero él vio la situación terrible que estaba viviendo su nación. Esa también es mi oración, yo creo, que nosotros como creyentes podamos ver la situación de nuestra nación, y que la situación de nuestra nación puede ser transformada para bien a través de las familias. Porque vimos en un texto donde Nehemías los puso a reconstruir la muralla y los puso por familias. Si la familia es saludable, nuestra sociedad es saludable. ¿Cuántos dicen amén? Si la familia no es saludable, hermano, ahí estamos perdiendo la batalla, aún en la iglesia. La iglesia, alguien dijo, donde la iglesia puede perder la batalla en los siglos que vienen, va a ser en la familia. Ahí podemos perder nosotros la batalla, porque podemos hablar muy bonito, pero nuestra familia se puede estar destruyendo, y eso está generando una mala sociedad. Pero bueno, continuemos. Nehemías es el libro interesante por eso, ¿cierto? Donde Dios participa en la reconstrucción de las murallas. Hoy, ¿por qué voy a hablar de reconstrucción? Porque yo creo que como creyentes debemos, haciendo una aplicación, reconstruir nuestros hogares y reconstruir las murallas de nuestros hogares. Ojo, las murallas es algo que se pone en torno a una ciudad para proteger. Si las murallas están derribadas, está a riesgo de los enemigos. Y creo que el enemigo ha vulnerado la protección de muchas familias creyentes. Ha vulnerado. ¿Por qué? Porque los muros están caídos. ¿Cuáles muros? Ya los vamos a mirar. Nehemías quiere glorificar a Dios, es un estratega, y si tú quieres aprender de administración, léete Nehemías. Voy a terminar el resumen con algo más. Si ves el capítulo 1 de Nehemías, porque miramos el 4, el capítulo 1 de Nehemías habla de la preocupación de Nehemías por Jerusalén. Usted lee en todo el capítulo 1 y él se preocupa. Jerusalén, sus puertas están consumidas por el fuego, su muralla está caída y el pueblo está en oprobio. Él se preocupa. Necesitamos gente que se preocupe y ame su nación, ame su casa, ame su iglesia, ame su familia. Ese era el corazón de Nehemías, un corazón leal por su pueblo. El capítulo 2 habla ya de Nehemías cuando va a Jerusalén e inspecciona las murallas. Él, después de orar y lograr el favor del rey al que él servía, pudo ir a Jerusalén y fue y miró. Un gran estratega. Él tuvo
una característica muy fuerte, y es que sabía organizar. Sabía organizar y organizó bien, miró cómo se había caído, qué podía hacer. El capítulo 3 habla cómo inicia la reconstrucción de las murallas. Pero el capítulo 4, que fue lo que leímos, parte de lo que leímos hoy, habla de cómo enfrentar los enemigos, los que se oponen. Porque escuchen muy bien, cuando uno comienza a construir o a reconstruir en su hogar, va a venir el enemigo que se va a oponer. Va a haber oposición. El reconstruir una nueva sociedad, reconstruir una nueva nación en pos de la palabra, en amor de Dios, va a traer oposición. Más te demoras tú en hablar del amor de Dios que la gente oponerse y decirte retrógrado, y bueno, van a tener que enfrentar lo que ellos tuvieron que enfrentar. Ya lo tenemos claro. Entonces vamos a analizar lo que leemos. Lo primero que quiero analizar del capítulo 4 es cómo proceden los enemigos de aquella época. ¿Quiénes eran los enemigos? Eran Tobías, Sanbalat, Gesem y los árabes. Ellos estaban incómodos por la reconstrucción, pueblos extranjeros. Voy a leer el versículo 1 al 3 de nuevo, y después el 7 y 8, y mire cómo ellos actuaron. Cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo y se puso furioso y se burló de los judíos, diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria: ¿qué creen que están haciendo estos pobres debiluchos, grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y para colmo piedras calcinadas? Y Tobías el amonita, que estaba a su lado, comentó: esa muralla se vendrá abajo si tan siquiera un zorrito caminara sobre ella. Ahí vemos varias cosas, pero ahora quiero mirar otros dos versículos. Les dije cuáles eran, el 7 y el 8. Miren lo que dice el 7 y el 8. Dice: sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas, los asdodeos se enteraron de que la obra progresaba, ojo, ellos saben que estaba progresando la obra, y el enemigo sabe que tu hogar estaba progresando y avanzando, y que se estaban reparando la brecha en la muralla de Jerusalén, se enfurecieron. Todos hicieron planes para venir a luchar contra Jerusalén y a causar confusión entre nosotros. Así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardas en la ciudad. Bueno, hasta ahí. Voy a resumírselo. ¿Cuál fue el proceder de los enemigos de Nehemías y del pueblo de Dios en esa época? Se enojó el pueblo, los enemigos se burlaron, tuvieron ira, menospreciaron debiluchos judíos, tuvieron maquinaciones y generaron confusión. Miren las cosas que hacen los enemigos de aquella época: enojo, tenían furia, burla, menosprecio, maquinaciones y confusión. Ahora vamos a aplicarlo en la reconstrucción de nuestras familias con la ayuda de Dios. Esas son enemigos que también llegan a nuestros hogares. Tú estás avanzando en el crecimiento de tu hogar, estás avanzando en tu vida cristiana, y de un momento a otro, por alguna situación, viene el enojo, ¿cierto? Ahora, ¿nos podemos enojar? Sí, nos podemos enojar, claro, pero tenemos que arrepentirnos y pedir perdón. Doble problema, de pelear y después contentarnos, ¿cierto? Furia, ¿cuántos luchan un poquito con furia? A ver, un poquitico, levanten la mano, los furiosos, levanten la mano sin pena. Yo sé que están que me pegan, pero tranquilo, a ver, los furiosos. Burla. Vea, la burla es mofarse. Y mofarse no solo es un acto de agresión, también es un acto de discriminación. Los nazis comenzaron burlándose de los judíos y después los terminaron matando en cámaras de gas y aún haciendo zapatos con el cuero cabelludo de ellos. Comenzaron mofándose y burlándose, y mira hasta dónde llegaron. Y esos son enemigos que pueden venir en nuestras vidas y aún en nuestros hogares. Nosotros con mi esposa teníamos una costumbre, pero pues ya prácticamente Pipe sale de casa porque va a la universidad si Dios quiere, y ya quedamos los dos con el Señor solitos. Pero nosotros en la época... pastora, estamos Jesus Connection. Entonces, ideas. Estando
Se me fue la paloma, mi amor. Espera a ver si la atrapo. Estando en la casa. Sí, pero no, pero pues bueno, voy a aprovechar lo que ella pensó porque. Ajá. Hacíamos algo cuando los niños estaban pequeños y estaban 4 de nuestros hijos en casa, y hacíamos algo llamado una vez al mes el Día de la Verdad. Eso es el Día de la Verdad. Y ese día el compromiso era no enojarnos, era escucharnos y que lo íbamos a hacer con misericordia. El Día de la Verdad. ¿Cuánto les gustaría un día hacer el Día de la Verdad en su casa? Y que todos se puedan decir la verdad. Los papás no tienen problema porque todo el tiempo le están diciendo la verdad a los hijos. Pero yo estoy diciendo la verdad, cierto, siempre le están. Es más, a mí me pasó eso. Yo hasta los 5 años pensé que me llamaba bájese de ahí. Ya después entendí que me llamaba Juan, porque todo el tiempo era bájese de ahí, venga, bájese de ahí, venga. Y yo, bájese de ahí, pero no. En fin, los papás siempre tienen la facultad de decir la verdad, pero los hijos no se pueden expresar. Entonces hicimos el Día de la Verdad y empezamos a hablar. Y mi hija María Mónica, que hoy en día tiene 30 años, en esa época con 12 añitos, cuando fue a hablar se puso a llorar con dolor. Y llorando me dijo, pa, yo quiero decirte la verdad. Yo le dije, ¿qué pasó, hija? Pa, es que yo tengo mucho dolor en mi corazón contigo. ¿Por qué, hija? Me dice, porque yo siempre que me acerco a hablar contigo, en serio, tú haces un chiste o haces una broma. ¡Wow! Yo no me he dado cuenta que eso tenía el corazón quebrado de mi hija. La burla es demoníaca. Y no puedo decir que no nos riamos y que nos molestemos en familia. Es lindo hasta cierto punto. Pero hay un momento que hay una burla sarcástica que empieza a dañar los hogares. Y el enemigo se introduce a través de esa burla. Se hieren los corazones. Mi hijo estuvo en un momento muy difícil, como les dije, y bueno, logró salir de la clínica. Y llamo a mi esposa el viernes y ¿qué hiciste, mi amor? No, le dice a Andrés de almuerzo, le dice un caldito de pollo. Yo había estado preocupado toda la semana por un pollo que estaba en el refrigerador, pero no en el congelador. Entonces el pollo tiene la característica, ¿cierto?, que es más delicadito que la demás carne. Entonces yo pensaba, y le dije a Nidia, no, pues mételo. Pero en el momento que ella me dice, no, le hice un caldo de pollo, yo, con la pechuga dañada. Ya se imaginan la carita que me llegó después, ¿no? Es del color de la silla, es la carita que me mandó Nidia. Y veo que esos comentarios burlescos son destructivos. El enemigo de aquella época utilizó la burla y utilizó el menosprecio. Y todavía sigue siendo la estrategia del enemigo en los hogares que están siendo construidos o reconstruidos. La burla y el menosprecio. De Jesús se burlaron y él tuvo que enfrentar la burla. Mateo capítulo 23, versículos 34 y 35 dice, Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando de los dados. La multitud observaba y los líderes se burlaban, salvo a otros decían que se salve a sí mismo si de verdad es el Mesías de Dios, el elegido. Jesús tuvo que enfrentar la burla, tuvo que enfrentar el menosprecio, la ira, las maquinaciones y la confusión. Por favor, queridos, si nosotros estamos construyendo sociedad y estamos reconstruyendo nuestros hogares por cosas que escombros de un pasado, por favor, no permitan más el menosprecio en sus casas, no permitan más hacia sus hijos, en pareja, la burla, no permitan más el enojo. La Biblia dice, quítese de vosotros toda gritería, enojo, maledicencia. Eso lo dice Efesios 4:31. Quítese de ustedes todo eso, porque eso es dañino, eso es totalmente nocivo. No sé si lo pusiste, Efesios 4:31. Toda amargura, enojo, ira, ponlo desde el 30. No, ponlo en la otra versión, por favor. El 31 de la otra versión. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. Eso es dañino. Pero bueno, volvamos a Nehemías. Ellos tenían este enemigo que se les había venido, pero lo más tremendo es que no solo el problema era esas cosas.
Esto generó enemigos internos. Los externos estaban con enojo, con ira, se burlaban. Una zorrita, una zorra se parará y tumbará el muro. Los menospreciaron, debiluchos, maquinaron contra ellos y fuera de eso generaron confusión. Pero a raíz de esos enemigos externos vinieron unos enemigos internos en ellos. ¿Y cuáles fueron de esos enemigos? Versículo 6 dice, y versículo 10 al 12. El 6 dice: por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad hasta la mitad de su altura, porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. Empezaron a perder el entusiasmo. Entusiasmo. Pero ¿qué más dice la Biblia? Versículo 10 al 12. Mire lo que dice. Entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. Los trabajadores se están cansando y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. Hasta ahí lo quiero dejar. Los internos enemigos a causa del enojo, la furia externa, la burla y el menosprecio fueron la queja, el cansancio, el desánimo y el temor. Por eso que viene de afuera, porque las murallas estaban todavía hasta la mitad, no estaban construidas. Ellos pudieron sentir internamente la queja. Tú ves cuando el enemigo empieza a orar en una familia, en un hogar, empieza la queja. La queja es la actitud de un corazón totalmente temeroso y carnal. Y todos caemos a veces en ese lugar, en la queja. Temeroso y carnal. Nos quejamos de cualquier cosa, porque sí, porque no, porque casa mando, por cualquier, que tiene mucha sal o tiene poca sal, porque el día está frío o está muy caliente. A nosotros nos ha pasado con la iglesia. Recuerdo que hace años antes de pasarnos a este teatro, la gente se quejaba porque estábamos en una bodega, que era una bodega muy fea. Decían, es que la bodega pero Dios no la dio, es lo que tenemos por ahora. No, y fuera eso, las sillas son incómodas. Nos venimos para acá y a los meses la gente estaba quejando que porque las sillas eran muy cómodas. Y entonces que se dormían. Y yo no tengo la culpa que usted se duerma. Que la silla sea cómoda, sí, pero algunos se duermen inclusive en plena alabanza, están parados así, como crucificados. Ya eso es un problema, no sé, de actitud, de anemia, lo que sea, pero hay que mirar qué está pasando. La queja es un enemigo y la queja en la reconstrucción de una familia es un problema. Hemos tenido que dar consejería en eso. Y a veces la queja viene con burla y es disimulada. Y hacemos daño. También tuvieron el cansancio. Claro, se vulneran las murallas. El enemigo viene y empieza uno a cansarse. Ellos estaban cansados y dijeron: no queremos seguir más. Y yo veo, hay momentos en la vida, en el liderazgo, en los matrimonios, en los hogares, que uno habla con la gente y dice: no, es que yo ya estoy cansado, no aguanto más, yo qué hice para merecerme este mal. Estos muchachitos, bájese de ahí. Y eso que mi otro hermano era más tremendo que yo. Cuando veían a mi hermano le decían a mi mamá: ay, tan bonitos los trillizos. Y ella: no, es solo uno. Ah, ¿cómo diría? Habían construido hasta la mitad y se desanimaron. Yo creo que muchos están construyendo vulnerar sus murallas espirituales. Y han construido, y muchos no han construido ni siquiera hasta la mitad de su hogar. Y lo que Dios les ha mandado a hacer, y ya están desanimados y están cansados. Sí, es tiempo de volver a decir: Señor, ayúdame a enfrentar el enemigo. Temor. Ellos dijeron, versículo 12: vendrán todos, por todos lados, y nos acabarán. Pero no es así. Ese fue el proceder de los enemigos en la época de Nehemías y lo que podemos ver hoy en día. Pero ahora, ¿cuál fue el proceder de Nehemías? Me encanta ver esta parte. ¿Qué hace Nehemías? Versículo 4. Solo quiero que miremos el versículo 4 cómo comienza. Esta versión dice: entonces oré. ¿Qué dice ahí? Por eso oramos. Y el versículo 9, ¿cómo comienza? ¿Qué dice el versículo 9? El proceder, ¿qué dice? Oramos.
Y si ustedes ven en el capítulo 1, lo primero que hace Nehemías encarga dolor, fue su pueblo destruido, de las murallas caídas, de las puertas quemadas. Lo primero que él hizo en dolor fue orar. Y necesitamos que una iglesia, que papás, mamás, familias que creen en el Señor vuelvan primero a la oración. La oración se ha perdido. Muchos inclusive sirviendo en el liderazgo están cansados porque están enfocados en la función, pero han dejado el lugar secreto. Ese lugar que el mismo Señor Jesucristo nos dio ejemplo. Él estuvo en el Getsemaní. En el Getsemaní él estuvo pasando el momento difícil, tener que llevar el pecado del mundo entero. Y él no lo preguntó. Él no preguntó eso. Él solo le dijo al Padre: Padre, si ves posible, páseme esta copa. Si hubiéramos sido alguno de nosotros, hubiéramos dicho: Señor, páseme esta copa. Morir por ellos. Son desagradecidos, son infieles, son pecadores, son mentirosos y no quieren cambiar, Señor. Pero Jesús no dijo eso. Él solo en un momento dijo: si me es posible, pásame esta copa. Pero en ese lugar secreto dijo: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese momento de oración es donde la vida, el corazón de un hombre, de una mujer y de una familia es transformado. Hay cosas que en tu casa, queridos, van a cambiar. Es en el lugar secreto. No con la consejería, con Pepito, con el rey Pepinito y con ese rey Pepinito. Yo lo conozco hace años. ¿Cuántos lo conocen? Mi mamá lo conoce, todas las mamás lo conocen, ¿cierto? Al rey Pepinito, al que sea, tienen consejería con el que sea, y eso no va a solucionar. Nehemías fue un hombre estratega que tenía claro quién era su Dios, y el que conoce a su Dios, dice la Biblia, se esforzará y actuará. Y una de las maneras de esforzarnos nosotros en el momento de la dificultad es a través de la oración. Necesitamos volver a ver hombres que oran, mujeres que oran. Es más, hay gente que no, yo para qué oro, ya hay grupo de intercesión, que oren por mí. Y en el peor de los casos del grupo de intercesión, creo que alguna época vivimos eso, era tan solo un grupo de WhatsApp que mandan manitos así y 3 para que sea trinitario. Es más, lo peor de todo es que algunos piensan que el emoticón de palmas es orar, y algunos, en vez de poner el de manito así, ponen manos aplaudiendo. La hermana Marta está muriendo y es ore, no aplauda. La intercesión y la oración no es un grupo, eso en la iglesia se debe hacer. Pero tú, como vemos un hombre que reconstruyó Nehemías, él buscó al Señor en oración, y tu hogar necesita crecer en la oración. Tú, tu esposo, tu esposa, tus hijos debemos crecer. Esta semana yo crecí en la oración. Es más, muchos me llamaron, yo les agradezco, gente me escribía, me decía: pastor, ¿qué necesita? Y yo en ese momento les decía: lo único que necesito es oración, oremos por mi hijo. Había momentos que yo lo vi tan mal a Pipe que dije: Señor, tú me lo diste. No quiero pensar lo que estoy pensando, lo que pensaría cualquiera que vea a su hijo, donde le dice el médico: pues están bajando las defensas, él está muy mal, lo tenemos que... Y yo me sentí muy mal. Yo solo podía orar: Señor, yo sé que tú eres bueno, tú eres bueno. Si tú crees que él cumplió su propósito, ya, bueno, Señor. Pero si no, ten misericordia. Y para mí fue muy difícil porque yo vivo en una casa de 3 pisos. Y ya pues mi hija se fue para Estados Unidos a estudiar, Marce se casó, estamos Nidia, Pipe y yo, Pipe enfermo y Nidia con Pipe. Yo llegaba en las noches a esa casa sola, hermano, vacía esa casa. Lo peor de todo es que yo llegaba al cuarto y yo era: Dios mío, mi hijo. Uno conoce el olor de sus hijos, pues los buenos y los malos también. Ay, yo prefiero el olor de, cierto, su loción y no de los frijoles, pero bueno, hay algo, no es. Y yo olía a mi hijo, yo decía: Dios, yo empezaba a orar y volvía a llamar a la gente: pastor, ¿qué necesita? Es más, me dijeron: si es plata. Y en ese momento yo digo: no, es oración. Nosotros solucionamos, lo primero que hacemos muchas veces es plata, compremos esto, hagamos. No, es oración. Y gracias por los de la plata, y los que la ofrecieron ya la puedo recibir porque ya mis niños. Pero sigamos. Pues estaban tan tirados, pues tan botados. Bienvenido, ya hemos sobre. Ahora sí la necesitamos para pasar bueno con el muchacho. No, es molestando. Pero ni la plata en ese momento no es lo que tú quieres, no es lo que tú necesitas. Ellos necesitaban una intervención prodigiosa de Dios en ese momento de reconstrucción, igual que nosotros, igual que tu hogar. Tu hogar, si está en un momento vulnerado por el enemigo, necesita en este momento una intervención prodigiosa de Dios, y eso se logra a través de la oración, tu oración.
Nehemías oró y guió al pueblo a orar. Mario Bros no aparecía, pero no. El pueblo ora. Se acabó la oración. Ahora ya no, pues. Esta es una batalla constante. Y constantemente el enemigo va a estar luchando por vulnerar las defensas de tu hogar, de la ciudad. Tenemos de nuestro lado al victorioso, al conquistador, al rey, al Jesús de la gloria. Pero él mismo animó a sus propios discípulos a orar. Y él les dijo: yo sé que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No pudieron velar conmigo tan solo una hora. Y el apóstol Pablo, que pone la doctrina de la iglesia, dice: orad sin cesar. Y César llegó y pudimos orar con él. No es César, es César. ¿Qué es sin cesar? Es incansablemente, sin detenerse. Esa situación que está viviendo tu hijo, tú la vas a lograr en el lugar secreto. Hay victorias que solo las verás logradas en la intimidad con Dios. Lo que tú quieres ver afuera, primero lo debes lograr allá con el Señor. Yo soy producto de una mamá que oraba por el bájese de ahí. Oró. La semana pasada prediqué en la congregación que pastorea mi hermana y mi cuñado. Ellos me hablaron de la palabra, tuvieron un corazón conmigo muy hermoso. Y ahí estaba mi mamá. Y ella estaba llorando. Yo estaba contando la vida del hijo pródigo y parte de mi testimonio ella estaba llorando. Pero yo agradezco a una mamá y a una hermana, a un cuñado, a una familia que oró por mí. No podían hacer nada más sino orar, porque yo me iba a la casa y me desaparecía 3, 4 días en mis drogas y en mis locuras. Y ellos oraban y oraban y oraban por mí. Hay cosas en su vida que solo es a través de la oración. Y la iglesia tiene que volver a la oración. Y la iglesia tiene que volver a la palabra. Nehemías oró. Pero después de orar, ahora, ojo, si ustedes ven en la oración de Nehemías, la oración que hizo Nehemías en el capítulo 1 fue con arrepentimiento. Y se requiere en la oración el arrepentimiento y se ha perdido eso. A veces hay oraciones que posiblemente en el hogar son de esta manera: son: Señor, gracias por mi esposa, por mis hijos. Cámbiale ese geniecito a esta señora, Señor. Tú puedes, yo no he podido. Cámbiala, por favor. Voy a insistir: Señor, por favor. Nehemías se puso por el pueblo. Y dice: Señor, perdona el pecado de mi pueblo. Te hemos dejado, nos hemos rebelado. Yo no quiero ser brusco con lo que voy a decir, pero muchas de las cosas que nosotros vemos en el comportamiento de nuestros hijos son réplicas de nosotros. Así como en lo bueno, también en lo malo. Porque es lindo ver a un hijo cuando replica el orar, cuando ve un papá y una mamá que oran en su conflicto, cuando ven hermanos orando en su conflicto. Pero hay personas que no han orado por solucionar un conflicto, aún son creyentes hace años y no se hablan. Y esto lo he dicho varias veces: no se habla, literal. Dicen: no, es que no, yo voy a esperar que esta persona se humille, porque esta persona tuvo la culpa. Pero los cristianos somos especialistas para aconsejar a otros. Mira, tú lo que tienes que hacer por tu esposa es orar. Y la esposa de atrás mirándolo. Somos especialistas. Mira, perdónala. Es que tenemos problemas. Sácala. Llévala al cine. Aconsejamos, pero no vivimos la palabra.
Porque la palabra debe ser sazonada por el Espíritu Santo a través de la oración. Cuando lloro, el Señor empieza a aplicármela, a limpiarme. Como dice el Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Guardando tu palabra. Así limpiamos. La oración de él fue una oración de arrepentimiento, de identificar. Perdóname a mí y perdona a mi pueblo. Cuando tú estás en la carne, perdónanos a ellos, Señor. Yo estoy tan bien, pero después de orar con arrepentimiento, él organizó estratégicamente. Porque si alguien organiza estratégicamente sin orar, con el tiempo se les va a caer la construcción. Esa ha sido nuestra oración, aún para la casa del Señor. Estamos orando. ¿Por qué no alquilan ya algo, una bodega? O compremos, ya hagamos algo. No, estamos orando. Dios direccionará. El día que Dios lo haga, hermano, lo hará. Y nos gozaremos con los que creyeron que Dios tiene un tiempo. Pero primero la oración. Tú tienes carga por tantas cosas de la iglesia. Ven y oras. Ven y oras con nosotros. ¿Por qué si podemos tener gente en tantos eventos que se hacen cristianos en la ciudad? ¿Y por qué en un momento de oración la gente no aparece? ¿Por qué en un momento de ayuno o vigilia no? Yo te animo a que podamos crecer en eso. Y después organizamos. Es mejor organizar con él que sin él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces él oró, pero después organizó. Y mire cómo organizó. ¿Qué dice versículo 13? De manera que coloqué guardias armados detrás de las partes más bajas de la muralla, en los lugares más descubiertos, y puse a la gente por familias. Los armó, llamó a los líderes nobles y puso al resto por familias. ¿Qué estrategia la de Nehemías? Wow, este hombre admirable, que el Señor lo dejó en la Biblia para exaltación y gloria de él, no de Nehemías. Pero podemos ver un hombre temeroso de Dios. La estrategia fue colocar a la gente a cuidar la muralla por familias. Y Dios quiere esa tarea en su pueblo hoy en día, que las familias sean las que guarden la ciudad, nuestra nación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Después los animó a pelear. Les dice, vayan y batallen. Versículo 14. Luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles, a los demás los puse, y les dije, no les tengan miedo al enemigo. Recuerden al Señor, quien es grande, es glorioso, y luchen por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas, por sus esposas y por sus casas. Los animó a pelear por su familia. Batallen, cuídenla, porque si las familias están consolidadas, vamos a sacar adelante un proyecto llamado nación, estaba diciendo él. Construimos las murallas y volvemos a ser nación porque hay familias. Una nación la constituyen familias, como la iglesia es constituida por familias. ¿Cuántos dicen que no es así? La iglesia se constituye. La iglesia Salas viene el domingo, y viene la iglesia Álvarez, y viene la iglesia Medina, y viene la iglesia de Carlos, ¿cómo es el apellido de Carlos? Contreras, y viene entonces la familia Salas, Aldana Salas. Vienen las familias pequeñitas y todos juntos hacemos la gran familia de la fe. Y entonces esto se llama iglesia, es una victoria. Y hay cosas, sí, hay cosas difíciles. Yo les hice una explicación la vez pasada y se las quiero volver a hacer. Los quiero volver a ilustrar la importancia de la familia. ¿Recuerdan que les hablé la vez pasada del Chavo del 8? ¿Sí? ¿Cuántos lo recuerdan? Lo vamos a recordar. ¿Cuántos vieron el Chavo del 8? Levanten la mano. ¿Cuántos no lo vieron? ¿No lo vieron? Es que no, no lo puedo ver. Ay, no vio. Recuérdenme cómo era, con quién vivía la Chilindrina. ¿Y dónde estaba la mamá de la Chilindrina? Buena pregunta. ¿Se murió o él era padre soltero? Yo creo que lo dejaron. Era bien vagote el man, ¿cierto? Pero amaba a su hija. ¿Era buen papá o no era buen papá? Ok, pero mire esa familia. Era una familia. Funciona, pero una familia. Al lado de don Ramón, ¿quién vivía pasando ahí el corredor? Doña Clotilde. ¿Para qué la maltrata? Menospreciadores. No traten a doña Clotilde de bruja. Vaya, doña Clotilde, coja su escoba. Bueno, ¿y con quién vivía doña Clotilde? ¿Gato o perro?
Un gato. ¿Y cómo se llamaba el gato? Qué sospechoso eso. Satanás se llamaba el gato. Pero era su familia el gato. Y enamorada de Rondamón. ¿O no? Al lado de quién vivía. Doña Florinda. ¿Con quién vivía doña Florinda? ¿Y quién era Kiko? El hijo. ¿Y el papá de Kiko qué se hizo? ¿Sí se murió o no? ¿Están seguros que ella era viuda? Y después de viuda estaba ya como tratando de rehacer una relación. ¿Con quién? Con el profesor Girafales. ¿Cierto? ¿Y tomaban café? ¿Y sacaban a Kiko de la casa? No quiero pensar más. Sigamos. ¿Quién vivía arribita? ¿Con quién vivía Jaimito? Solo. Con la cicla. Abajo había un barril. ¿Quién vivía en el barril? No, él vivía en el 8. Por eso era el chavo del 8. Él se metía en el barril. Era su escondite. Pero ahí estaba el chavo. ¿Quién era el dueño de la vecindad? ¿Me respetan, por favor? ¿El señor qué? ¿Y con quién vivía el señor Barriga? También me respetan, por favor. Con Ñoño. Muy bien, con Ñoño. ¿Y dónde está la mamá de Ñoño? Puras familias disfuncionales. ¿No les parece interesante eso? Puras familias disfuncionales. Ahora, solo les dije la vez pasada, hubo 2 programas del Chavo que marcaron la vida de nosotros, más fuerte, que fue la ida a Acapulco, ¿cierto? La ida a Acapulco. Y la otra, una vez que culparon al Chavo que se robó algo. Y el Chavo cogió su palito y se fue como perro arrepentido con la cola entre las patas, con las orejas caídas, se fue. Pero el Chavo se fue y la vecindad, es más, es oscura esa escena. Entra el señor Barriga triste porque está esperando que alguien le pegue con el balón. Está triste don Ramón porque él no sabe a quién pegarle. Está triste el Kiko y la Chilinina porque no tienen con quién jugar. Jaimito pues también, todos están tristes ahí. Hasta que se dan cuenta que el Chavito no fue y Chavito vuelve. Y todos, a pesar de sus imperfecciones, se amaban porque mostraban en la vecindad que eran una familia. Familia a pesar de todas las disfuncionalidades que puedan venir, Dios la va constituyendo. Y aunque hayan personas diferentes, todos pueden amarse cuando realmente está el Señor. Yo quiero animarles a que ustedes puedan construir las murallas y proteger su familia, confiar en Dios y dejar que Él pelee por ustedes. Es tiempo de volver a la oración. Es tiempo de volver a batallar por nuestra familia. ¿Estás desanimado? Sí, pastor, ora. ¿Sientes dolor de cabeza cuando ayunas y hambre? Sí, pastor, ora. ¿Sientes que no quieres venir a la iglesia? Sí, pastor, ora. ¿Sientes que no quieres ni siquiera venir a la reunión de líderes, ni de ni discipulados? Sí, pastor, ora. Y tu vida va a empezar a ser transformada. El Señor te está esperando. Bueno, pastor. Voy terminando. ¿Dianita ya llegó? Sí, pastor. ¿Diana? Sí. Versículo. Wow. Versículo 19 y 20. Entonces les expliqué a los nobles, a los oficiales y a todo el pueblo lo siguiente: la obra es muy extensa y nos encontramos muy separados unos de otros a lo largo de la muralla. Cuando oigan el sonido de la trompeta, corran hacia el lugar donde ésta suene. Entonces nuestro Dios peleará por nosotros. Al final está diciendo: ya oré, ya está la estrategia, pero todavía están distantes. Cuando suene la trompeta, se van a unir y entonces Dios peleará por nosotros. Cuando hay unidad, en medio de la unidad vamos a ver la grandeza y el poder de Dios. ¡Wow! ¿La palabra del Señor no les parece poderosa? Cuando suene la trompeta, se los vuelvo a leer.
Cuando oigan el sonido de la trompeta, corran hacia el lugar donde ésta suene, y entonces nuestro Dios peleará por nosotros. Ha sido difícil que Él pelee cuando las oraciones de un esposo, una esposa, unos hijos han sido contrarias. No hay unidad en la oración. Él está buscando que su pueblo se una, que las familias se unan. Si me dejan hacer una aplicación, Nehemías levantó unas murallas que pueden para nosotros servir 4 murallas espirituales: la oración, el arrepentimiento, la palabra y la visión. Porque Nehemías, si usted lo ven en las oraciones, él reclamó las palabras que el Señor había dado a su pueblo. Señor, tú prometiste a tu pueblo a través de tu siervo esto, esto y esto. Oración, arrepentimiento, palabra y visión. Una familia protegida por el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no se ponen sobre sus pies, por favor? Me llama la atención cómo termina Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Los 2 últimos versículos de Malaquías dicen de esta manera: miren, les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Recuerden que era Juan el Bautista que tuvo la misma actitud de Elías. Estaba hablando ya, estaba profetizando Malaquías sobre un hombre como Elías, que se vino a llamar Juan el Bautista. Y dice el versículo 6: su predicación hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. Y la predicación de Elías y de Juan el Bautista fue la misma: arrepentimiento. Necesitamos ver familias que están arrepentidas. Papá, hombre, voy a hablar al hombre. No es justo que tú ores por un cambio de tus hijos cuando tú no estás arrepentido de tus mentiras, de tus adulterios, de tus robos, de tus infidelidades, de tu violencia. Arrepiéntete y serás aquel que abre una puerta de arrepentimiento para tus hijos. Mamá, no tiene sentido buscar que tus hijos puedan ver cosas diferentes, o tu propio esposo, si tú no te has arrepentido de tus temores, de tus iras, quizás también de tus mentiras. Todos debemos proceder al arrepentimiento. Y una familia con un corazón arrepentido delante de Dios, yo les aseguro que se cumplirá, que se volverá el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Esa es la restauración que Dios hace en la familia. Y entonces entenderemos qué es ser iglesia. Hemos sido llamados para transformar una sociedad, una nación. Dios es Dios de naciones. ¿Cuánto dicen amén? Y comienza con familias restauradas. Oración, arrepentimiento, la palabra y la visión. ¿Quedó claro? Vas a tomar a tu familia. Si está ahí tu familia, ven, esposa mía, amada mía, princesa mía, paloma mía. Hoy es garza mía porque está de rosada. Bueno, más bien flamenco mío. No saben cuánto fortaleció nuestras vidas la semana pasada sus oraciones. Gracias. Sé que muchos le hicieron sinceramente. Y yo pido a Dios que crezcamos en esa sinceridad de oración continua unos por otros. Eso es iglesia. Amén. Voy a pedir un favor. Va a empezar a sonar la canción. Pero mientras la canción suena, voy a pedir primero a los papás que empiecen a orar, a los hombres. Después a la mamá. Si tu hogar es mamá, hijos, ora a tu mamá. Y tranquila, mamá, madre soltera, tú no estás sola. Tú tienes al mejor de tu lado, a Jesucristo. Tú estás completa con Él y Él te ayuda a ver por tus hijos. Si algo ama a Dios, es aquella mujer sola con sus hijos. Él ama a las viudas, Él ama a los huérfanos, Él ama a aquellos que están solitos, Él los abriga. Entonces son familia, recuerden, todos somos familia.
de una u otra manera diferentes, que juntos hacemos la gran familia, la fe llamada iglesia. Y aquí hay un puñado pequeñito de los millones que hay en el mundo entero. Pero primero hombres van a orar, van a bendecir, van a pedir perdón si tenemos que pedir perdón, van a honrar a Dios en la vida de su esposa, de sus hijos, y después ustedes lo van a hacer, mujeres. El que esté solo, sí, gracias mi amor. Si alguien está solo, no me lo dejen solo, me lo abrazan por favor. Si ven a alguien solo, porque hay una gran familia, que es la familia de la fe. Eso, gracias hijos. Y vamos a empezar a orar mientras suena la canción. Hombres primero, después mujeres. Y quiero escuchar sus voces. Ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto a millones proclamándote rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto diré a millones proclamándote rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría. Vamos, cántale a Él, adórale. suya es, y al que está en el trono La gloria sea a ti, Señor. el honor. Gracias por ser nuestro protector. Santo, santo, Gracias, Señor, santo es el por provocar Señor, un deseo de oración, de arrepentimiento, Señor, de amor por tu palabra, de visión por tu obra, Señor. Gracias, Señor, por cada familia, Señor. Te honramos, Señor. Digno eres, Cordero. Bendito eres, santo eres, Señor. No hay nadie como tú, Señor.
Señor, yo presento cada familia en este lugar, cada hombre, cada mujer, cada niño, cada familia, Señor. Yo te pido que tú levantes sus corazones. Al que ha estado cansado, dale nuevas fuerzas, Señor. Al que ha estado desanimado, Señor, vuélvele a traer ánimo, Señor. Al que ha estado aún enfermo, trae de tu aliento en su vida, Señor, en el nombre de Jesús. Y levanta familias fuertes, Señor, en ti, en la roca, Señor. Tu palabra dice que si tú no edificas la casa, en vano trabaja el que la edifica. Por eso yo te pido, Señor, que se vuelvan a ti. Cada uno nos podamos volver a ti, confiar en ti, creer en ti, en que tú la obra que has iniciado en nuestros hogares y en nuestra vida la perfeccionarás, Señor. Gracias, Señor. Gracias por lo que haces, Señor. Gracias, Señor, por la oración. Gracias, Señor, también por la palabra, por el arrepentimiento, por la visión colocada en estas familias, Señor. Gracias por extender tu obra. Gracias por Pereira. Bendecimos Pereira, bendecimos Dos Quebradas, bendecimos Risaralda, bendecimos Colombia en las naciones, y creemos que como iglesia tenemos una tarea transformadora, Señor, que comienza contigo en el corazón del hombre y de las familias. Una tarea de transformación como pueblo y real sacerdocio tuyo. Te amamos, Señor. Que esta semana sea una semana diferente, Señor. Que la burla, Señor, que el menosprecio, que la queja, Señor, que el desánimo sean quitados, Señor, en el nombre de Jesús, de la vida de aquellos que lo están experimentando, y que podamos levantar la mirada. Levanta, Señor, el corazón, la mirada de tus hijos hacia ti, Señor. Atráelos, Señor, con cuerdas de amor. Gracias por un deseo desesperado por buscarte en la intimidad, por buscar de tu palabra, Señor, en las casas de estas familias. Familias diferentes, que serán familias de ejemplo, con amor, Señor, no con juicio hacia los demás, sino con amor, Señor, con entrega, Señor, como ejemplo de tu luz y de tu grandeza. Y de todo lo que pasa en estos hogares, te prometemos a ti la gloria y la honra. Te amamos, te bendecimos y te exaltamos. Tú eres el buen pastor, tú eres el que diste la vida por las ovejas, y aquí estamos por ti, Señor, y no nos moveremos hasta que tú nos lo digas, Señor. Estaremos, Señor, sirviendo y viviendo para ti en esta tierra con nuestros hogares, como determinó también, Señor, Josué en el libro de Josué: yo y mi casa te serviremos. Nuestras familias te pertenecen. Gracias, Señor, porque quizás algunos están a medias, o estaremos a medias, pero tú sigues construyendo, tú sigues edificando y tú sigues transformando. Salimos de este lugar, mas no de tu presencia, dándote a ti el honor, Señor. Gracias por habernos hablado en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén y amén. Dale un aplauso al Señor fuerte. Familias edificadas y reedificadas en el Señor. El Señor les bendiga más, el Señor les guarde y el Señor les sorprenda con su amor y poder. No se vayan, sin darle un besito a su pareja, un saludo a un hermano, a una hermana, un abrazo, bendiciones, familia, nos vemos.